Bien, entonces explicábamos que una vez que ya tenemos el objetivo de por qué aplicar la matriz QFD, en qué situaciones son las que nos es conveniente, pasamos a obtener información de diferentes medios acerca de lo que es importante para el cliente en relación a lo que nosotros ofrecemos, un producto o un servicio. Posteriormente que tenemos ya esta relación, que la trabajamos de manera colaborativa dentro de los diferentes departamentos dentro de la organización, vaciamos esa lista y ahora toca ponderar, es decir, asignar un coeficiente de peso a cada una de estas características o expectativas de los clientes que se llaman, mencionamos aquí como es. ¿Cómo se hace? Bueno, pues repartimos puntos, le damos a cada uno de los integrantes del equipo de la lluvia de ideas una cantidad de puntos en las cuales ellos van a ir ponderando, ¿sí?, a cada uno de estos elementos para posteriormente nosotros redondear, hacer una media, redondear y así vamos a ir obteniendo las ponderaciones para cada uno de esos aspectos. Hay diferentes formas en las que se puede hacer mediante la escala japonesa, que además se apoya de algunos símbolos, como los que observamos en esta imagen de ejemplo, que puede ser esta simbología, un círculo adentro de otro, y con una puntuación que principalmente esto es lo que caracteriza a la escala japonesa, en cuanto a ponderación, un 9, un 3 o un 1 y su símbolo correspondiente. O la escala, una escala numérica que va del 1 al 5 y en función de ellos es como se va a dar la importancia a cada uno de estos qués o de estos requerimientos de los clientes. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a identificar estas cuestiones. En la cuarta parte, en la cuarta fase de la elaboración de esta matriz, consiste en la evaluación de los productos o servicios ofertados por la competencia. Aquí vamos a ver, a medir o a obtener información acerca de, dentro de los mismos criterios, cuál es la posición de la competencia de estas mismas características. El futuro de un producto o servicio creado con unas características inferiores a las de sus competidores actuales es bastante oscuro. Es decir, yo no puedo iniciar un producto quedando por debajo de lo que ya existe, ¿sí? No tengo futuro en esas condiciones. Por esta razón es conveniente ver si los productos o servicios ofertados por la competencia incorporan nuestros mismos qués, es decir, eh, manejan las mismas expectativas de los clientes y también conocer qué grado de excelencia tienen en estos mismos, es decir, saber cuál es la ponderación que estos tienen. Para ello, se utilizan también escalas que se pueden aplicar donde se pueden aplicar las mismas técnicas de consenso descritas anteriormente. Una vez realizada esta valoración, que se denomina habitualmente benchmark de necesidades, se tiene criterio para fijar unos objetivos de excelencia de cumplimiento de los qués, tomando para ello normalmente la referencia del mejor competidor en cada qué. Es decir, si yo voy a comparar las cualidades de lo que me están solicitando, las tengo que comparar contra los mejores en cada uno de esos aspectos. Si yo, como fabricante o como restaurante, que es el ejemplo de las gráficas que tenemos aquí, me comparo en cuanto a higiene con, no sé, con la fonda de la esquina, porque es la mejor, y después me comparo en cuanto a menús con un Tox, ¿sí? Y después me comparo en cuanto a las instalaciones con otro restaurante destacado, pues entonces tengo un punto de comparación que me va a permitir a partir de un buen nivel
¿sí? De análisis. Y entonces poder tratar de ser más competitivos si me comparo con los mejores. Evaluar el grado de excelencia alcanzado por los competidores en cada uno de los que tengo que medir comparado conmigo, o más bien yo comparado con él, en qué posición me encuentro. Y es lo que manifiestan en esta gráfica, ¿sí? Estoy en un nivel A, en un nivel B, en un nivel C. ¿Para qué características? Mi característica A estará en un nivel 2, mi característica B en un nivel 3, mi característica C en un nivel 5. Y entonces tengo que seleccionar los mejores en cada uno de los que es. Y esta parte está colocada en esta sección de la matriz QFD. Después de establecer los qués, de ponderarlos, de establecer los indicadores de comparación con los competidores, pues ahora tengo que ver cómo o a quién le corresponde cubrir esas necesidades o esas expectativas. Y es la fase 5, establecer los cómo, con los que se pueden satisfacer los qués fijados hasta el momento. ¿Sale? Entonces, de manera similar a la fase 1, el grupo de trabajo, este grupo multidisciplinario entre 5 y 11 integrantes que pudiera llegar a incluir a un representante del mercado, del cliente, o si es un cliente en específico, pues estará integrado este equipo de trabajo, tendrán que elaborar la lista de los cómo necesarios para resolver estas expectativas. De manera análoga al caso de los qués, también debe estructurarse una lista. Es decir, cómo voy a llevar o cómo es que yo llevo a cabo el producto o cómo es que yo desarrollo el servicio. Y entonces voy a hacer una lista donde yo identifico los posibles cómo. En el ejemplo del restaurante, ¿cómo? Pues con el área o la parte del proceso de precocido, el área de limpieza o el proceso de limpieza, o el área o el proceso de alimentos congelados. ¿Cómo voy a cubrir o cómo yo normalmente cubro las expectativas de los clientes? ¿Sí? Y principalmente todos aquellos que tienen impacto en las expectativas que ya están establecidas en el inicio de esta construcción de esta matriz. Ya que yo tengo establecidos ahí, voy a analizar los cómo. Voy a ver cómo se relacionan posiblemente estos diferentes procesos, ¿sí? O estas diferentes acciones, ¿sí? Ahora, dice, en este paso, la fase 6 del análisis de los cómo, vamos a estudiar si existe alguna correlación entre ellos. Por ejemplo, si uno de los cómo es el catering externo, precocinado, es decir, un servicio externo de comidas preparadas para eventos sociales o empresariales, algo que yo pueda subcontratar, por ejemplo. Y otro que sea cámara de almacenamiento de alimentos frescos. En estos dos formas de cubrir diferentes expectativas, tendríamos que ver que ambos tienen relación en sentido de que las necesidades de volumen de un refrigerador, una cámara de almacenamiento, serán menores con un servicio externo de cocinado, de precocido, es decir, de un alimento que ya me lo traigan ya cocinado, a guardar los alimentos en la propia empresa. Tratando de ser más claros en este ejemplo. Si yo dentro de mis servicios ocupo adquirir alimentos ya preparados de un externo y además yo tengo en mi empresa un almacén para alimentos frescos que yo todavía deba de cocinar para ofrecer el menú al cliente, pues yo tendría que ver qué relación hay.
Y aquí explica que sí hay una relación porque entre más productos ya precocidos adquiera de un proveedor, pues menos necesidad voy a tener de un espacio para almacenamiento de alimentos frescos para preparar, ¿sí? Si ya los compro hechos, ¿para qué quiero un almacén? ¿Sale? Entonces, a eso se refiere este punto, este tipo de interrelaciones o correlaciones que hay entre las formas de cubrir con las expectativas del cliente o las formas de llevar a cabo el producto o en las formas de prestar un servicio, ¿sí? Para clarificar ideas, debajo de la fila de los cómo es conveniente incorporar un símbolo que indique la dirección del cómo que resulta más favorable para el objetivo. Y esto es en esta parte, ¿sí? Símbolo, analizar cómo influyen los cómo y las correlaciones que existen entre ellos. Fuerte correlación positiva, este es un ejemplo, y así se podría representar con un doble más, aquí debería ser como este, un más. Correlación positiva, digamos simple, un símbolo sencillo de más en el espacio. Una correlación negativa, es decir, el uso o el desarrollo de uno de los cómo afecta el desarrollo de otro. Es una correlación negativa. Una correlación positiva es el desarrollo de uno ayuda al desarrollo de otros en diferentes grados de intensidad. Y lo mismo con este, una fuerte correlación negativa, un símbolo como este, o puede ser un doble signo de menos, como está aquí. ¿Ok? Entonces, esto no es otra cosa más que buscar una simbología que me permita a mí plasmarla en el documento y que a la vista me pueda dar información, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, a eso se refiere esta parte del análisis de los cómo. ¿Qué tipo de relación existe? ¿Sí? Ahora, además, se estudia si para la satisfacción de los qués es bueno que la cantidad asignada al cómo crezca o decrezca según o se sitúe en un valor objetivo. Esto se indica en la fila de abajo del tejado, que es esta otra fila, aquí abajo, mediante flechas hacia arriba, hacia abajo o en puntos. Entonces, ¿qué tanto, sí, me conviene o debo yo de mejorar? ¿Debo ir hacia mejorar, hacia arriba? ¿Debo de incrementar esta interrelación? ¿Debo fijar una cifra o un punto objetivo para la cual deba llegar esta o cualquier interrelación o en este aspecto que marca aquí? O si al contrario, debemos hacer que esta correlación tienda a desaparecer, que no sean tan dependientes un como del otro, ¿sale? Entonces, eso es lo que me está tratando de explicar. Luego viene el análisis de los cómo, que es la parte donde vamos a empezar a llenar la parte central de la casa de la calidad, de esta matriz, en el cual nosotros podemos basados en una escala, asignar un valor numérico al nivel de relación que existe entre estos o el nivel de importancia. Este paso se trata de valorar la influencia que tienen los distintos qués en la obtención de los distintos cómo. Para ello, se adopta una escala de correlación como la que proponemos aquí en la figura o también la nomenclatura o la nomenclatura que ocupa la técnica japonesa original de puntuaciones entre 1 para el menos, 3 para el valor medio y 9 para asignar una mayor relación. Entonces, esta información se va a ir llenando de acuerdo a los aspectos que estemos analizando, de acuerdo al tipo de acciones que corresponden a esa correlación
o los cómo que están aquí, deben estar aquí enunciados, y en función a los objetivos que se persigan, ¿sale? Para ver el nivel de importancia. Después de esto, vamos a poder nosotros empezar a tener datos que me permitan comparar las circunstancias actuales con la competencia, ¿sí? En el que aquí lo que vamos a hacer es cuantificar objetivos de los cómo. En este paso, se pretende llegar a la cuantificación de los valores objetivos de los cómo, es decir, llegar a algo tan concreto como puede ser fijar un espesor de la capa de pintura o un tiempo de espera máximo, ya es establecer datos técnicos específicos. Para ello es conveniente, una vez más, observar qué es lo que hace la competencia, ¿sí? Que en este caso estaremos llamando como benchmarking técnico, es decir, conocer las cualidades técnicas del producto o servicio de la competencia para poder fijar objetivos alcanzables que nosotros debemos de buscar o perseguir. Puntuación final y análisis. Como se ha visto anteriormente, no todos los qués tienen la misma importancia y que cada cómo contribuye a la consecución de estos qués, que son las expectativas de los clientes. A través del coeficiente de la matriz de correlaciones, entonces podemos valorar el resultado de cada cómo de la siguiente manera. Y aquí nos presenta una fórmula, en el cual el resultado del cómo es igual a la sumatoria del producto entre el peso de cada qué con el coeficiente de correlación. Hay que tener en cuenta que además de que tampoco todos los comos son iguales en el sentido de que no todos tienen la misma probabilidad de éxito. Algunos consumen más recursos que otros, etc. Por esta razón, es conveniente añadir un coeficiente de dificultad utilizando para ello una escala como la que se muestra aquí. Aquí están nuestras fórmulas, donde nosotros vamos a poder agregar coeficientes de correlación y poder obtener puntuación relativas hacia el comportamiento de los conos. Finalmente, hay que reordenar toda la información. Aquí están especificaciones técnicas en esta columna, ¿sí? Aquí está el grado de dificultad que implica lograr esas especificaciones técnicas y las puntuaciones que se obtienen de la aplicación de las fórmulas que analizamos. Esta ordenación indica el grado de prioridad en caso de que sea preciso optar o elegir entre ellos. Entonces aquí vamos a ver qué aspectos, ¿sí? Los cómo que tienen las mayores puntuaciones en función de la prioridad. Y a partir de ahí ya podemos fijar proyectos que me permitan ir atacando esas partes dentro del análisis de resultados. A su vez, estos resultados, estos aspectos, se van a ir desglosando en características de proceso y una vez hechos el análisis pertinente bajo esta misma metodología, ir alimentando de esta forma. Primero, la primera casa de calidad, que es la que analizamos ahorita, tiene que ver con traducir las necesidades de los clientes en especificaciones técnicas. Y estas especificaciones técnicas se van a reordenar aquí a manera de qué es, por su importancia, para poder definir cómo lograr mediante el diseño del producto o establecer las especificaciones que deben de ser en el producto. Después vamos a hacer lo mismo para poder definir qué características deben de tener los procesos para lograr cubrir estas características de producto. Y así para cada uno de los subprocesos en caso de que sea necesario. Entonces, esta es una herramienta, como vimos, como decía al principio, compleja en cuanto a su
construcción. Sin embargo, se ha utilizado, ha sido muy útil para muchas empresas de primer nivel y existen seguramente herramientas que le dan una facilidad de manejo a esta información, ¿sí? Entonces, bajo este esquema, esta cascada que marca aquí de la calidad, es como podemos ir haciendo que los proyectos de mejora, que los procesos, identificar los procesos clave que dan realmente valor a las expectativas del cliente, las podemos nosotros identificar claramente y además ponderarlas. No solamente hacer esta parte de los cálculos y ver algo que a veces a simple vista resulte lógico para nosotros como ingenieros industriales, sino que además nos permita identificar áreas de oportunidad o aspectos que nuestros competidores no consideran o no incluyen en sus productos o servicios, que mediante esta aplicación de este análisis multidisciplinario pudieran surgir como un área de oportunidad para competir, ¿sí? Y para ser más competitivos y para poder tener mejor éxito en el desarrollo de productos o en la mejora de productos o servicios que la empresa ya ejecute. Entonces, ahora, ¿en qué momento se puede aplicar esta metodología? En el caso de desarrollo de productos, normalmente las fases que se ocupan son las siguientes. En el producto, me ayuda la definición de las características técnicas del producto a partir de las expectativas del consumidor. En cuanto a los componentes, si se dan cuenta, esta va relacionada con esta cascada de la calidad. En cuanto a las necesidades del cliente, en cuanto al producto, en cuanto a los procesos y así. En cuanto al producto, me ayuda a definir las características técnicas del producto, tomando como base las expectativas de los consumidores o clientes. Ya internamente, me ayuda a la definición de las características técnicas que deben de tener los componentes para satisfacer estos valores objetivos que se fijaron como parte de las expectativas y características técnicas del producto basadas en las expectativas del consumidor. Y en cuanto a los procesos, esta herramienta me va a permitir hacer una definición de las características de los procesos de fabricación, de los componentes o elementos de servicio que se requiere o que el cliente requiere para lograr la satisfacción del cliente. Y por último, en cuanto a producción, la definición de las operaciones que comparten o que conforman más bien los procesos anteriores en documentos detallados, manejables en el taller, que pueden ser instrucciones, técnicas, fichas, planos, hojas de fabricación, procedimientos, etcétera. Entonces, en el desarrollo de productos, así es como se puede ocupar en esta secuencia, se puede usar la metodología del QFD. En el caso de aplicar el QFD a la definición de servicios, estas fases pudieran ser las siguientes. El servicio. Definir las características objetivas del servicio a partir de las expectativas del consumidor, similar al anterior. En el punto 2, componentes. Definición de las características técnicas de los distintos agentes que integran el servicio, como puede ser determinar el personal que da la cara al público, las características de las máquinas dispensadoras automáticas en caso de ser necesario, es decir, qué características deben de tener para brindar ese servicio. Hablamos, por ejemplo, de los cajeros automáticos. ¿Qué características tienen? Pues las tienes que definir para que puedas brindar el servicio y el cliente asuma o acepte el servicio de buena manera como una buena experiencia. Tercero, procesos. Definición de los procesos para la prestación de servicio. Y por último, en producción, definir los procedimientos para la prestación del servicio. Entonces,
trabajar e ir desarrollando esta cascada me dice que en el primer punto, en el área, en la cuestión de definición de servicios, está la primera casa me va a ayudar a definir las características objetivas del servicio. En la segunda, las características técnicas de los agentes que integran el servicio, ¿sí? Como el personal o la infraestructura que pudiéramos requerir para brindar el servicio. En el tercero, cómo se deben de llevar a cabo los procesos de prestación de servicio y la parte de producción, generar toda la documentación o generar todo el proceso de documentar los procedimientos para producir o llevar a cabo la prestación de servicios de manera homogénea y consistente. ¿Ok? ¿Qué errores son los que debemos evitar a la hora de buscar implementar el QFD? Primero, QFD es más que unas matrices complicadas manejadas con una sofisticada herramienta informática, que ya les dije que puede ir desde Excel hasta un software dedicado específicamente para esto. Además, QFD tiene que ver con personas y grupos de trabajo, de manera que cualquier cosa que afecte al grupo de manera negativa afectará negativamente al proyecto en el que se esté aplicando el QFD. Por ejemplo, que todos se cierren en establecer distintas prioridades, en exceso de carga de trabajo de algunos miembros, que no se distribuya equitativamente las responsabilidades, eh, sofisticar demasiado el problema. Dice, el hecho de disponer de una herramienta potente invita a llenarlo todo de matrices entre las que se pierden las posibles conclusiones. Es decir, vamos a determinar a usar con mesura esta herramienta por lo complejo que resulta en su interpretación. En algunas ocasiones, esto es innecesario, es decir, porque la naturaleza del problema es más simple. En otras ocasiones lo que ocurre es que se ha abordado un proyecto complejo por un grupo de inexpertos. Es lógico tratar de conducir un Fórmula 1 al día siguiente de sacarse la licencia de conducir. Pues no, necesitamos a alguien que ya tenga cierta experiencia, ¿sale? Entonces esos son los errores que podemos cometer. Que el equipo multidisciplinario no se integre por gente experta, sino por novatos. A eso se refiere este punto. Eso no me va a permitir ser objetivo y realista en el conocimiento de las cosas. ¿Sale? Entonces, hacerlo demasiado sofisticado, es decir, crecer y crecer el contenido de la matriz porque se vuelve difícil de procesar. Por eso son pocas cosas las que tenemos que ocupar. Utilizar el QFD para imponer una solución preconcebida, es decir, no voy a tratar de jugarle al vivo pidiéndole al equipo de trabajo que desarrolle una matriz QFD para tomar una decisión cuando yo ya de antemano tengo conocido qué decisión o qué acciones son las que se deben emprender. Entonces no es necesario perder tiempo en eso. Solo lo hacen a veces solo para justificar la toma de decisiones. Esto es, lo anterior es absolutamente contrario al Gemba, es decir, a obtener la voz del cliente. Si quiere imponer una solución, cualquiera que ésta sea, aunque pudiera ser adecuada, pues afronte las consecuencias de la decisión y no pierda tiempo en reuniones de QFD. Aquí no quiero que se tome esto como contrario, contradictorio. Es decir, el QFD es importante porque en función de cómo manejemos la información, va a ser la calidad de las conclusiones que obtengamos de ella y en función de esas conclusiones, ir estableciendo los planes o los proyectos de trabajo o de mejora que se requieran. ¿Sí? Pero habrá cosas que no sean necesario, para las cuales no sea necesario o sea excesivo poner a un equipo multidisciplinario a trabajar en algo que
de la cual tenemos que tomar una decisión inmediata, por ejemplo, ¿sí? En este caso, si yo tengo que reaccionar de manera inmediata a las condiciones del entorno para la organización, pues simplemente tendré que asumir las consecuencias de la decisión tomada. A veces no hay tiempo para hacer QFD, ¿no? Y la pandemia es un ejemplo de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reaccionar y asumir las consecuencias. Finalmente, esta parte del despliegue de la función de calidad no es otra cosa que una herramienta más que nos puede ayudar a tomar decisiones en función de la calidad para nuestros clientes, para nuestros clientes de nuestros productos o nuestros servicios. Si nosotros vamos a diseñar un producto nuevo y eh, no tenemos los recursos o la infraestructura suficiente como para poder pagar un estudio de mercado, o no tenemos el personal suficiente para que hagan un estudio de mercado de campo, o no somos lo suficientemente conocidos como para publicar encuestas por vía internet y obtener esa información. Si no tenemos todo esto, bueno, pues vamos a buscar aquel método que sea más accesible, pero sí ocupar esta herramienta para poder corroborar si es necesario o ampliar el conocimiento de las expectativas de los clientes y así invertir recursos, tiempo, energía, recursos, conocimiento en desarrollar un producto que esté basado en el análisis de las expectativas reales de los clientes en cuanto al producto o servicio que nosotros queremos ofrecer. ¿Sí? Entonces, es una herramienta más. ¿Es muy compleja? Sí, es muy compleja, pero nos ayuda para poder ser más conscientes de todo lo que se va a requerir para cumplir con las expectativas de los clientes. Y a esto voy a un ejemplo. Cuando yo tengo una imprenta, ¿sí? Como empresa, yo tengo una imprenta, yo y mi esposa tenemos una imprenta. A veces el cliente no sabe exactamente lo que quiere y nosotros tenemos que atender al cliente y buscar, identificar exactamente qué es lo que el cliente está esperando de nuestros productos o nuestro servicio. Para ello, pues platicas con él, lo cuestionas, le dices para qué lo necesita, qué utilidad le va a dar, cuánto tiempo va a ocupar o va a requerir que el producto esté eh, a la vista o disponible en caso de una impresión, ¿sí? En qué material, y nosotros, a partir de ahí nosotros podemos definir qué material es más recomendable, qué proceso de impresión es el más adecuado, las dimensiones, si hay alguna normativa de referencia que podamos ocupar para que estos productos se puedan elaborar y de alguna forma hacemos este análisis para ver los qués, transformarlos en especificaciones técnicas y posteriormente en procesos para lograr el producto que el cliente requiere, ¿sí? A veces esto lo hacemos de manera inconsciente, pero cuando vas a crear un producto esto es fácil porque para nosotros es el caso del cliente único, es decir, yo atiendo al cliente y él me va a decir qué quiere, él me va a ayudar a alimentar de información esta matriz. Y para mí lo puedo hacer de manera mental, ¿sí? Pero cuando yo voy a hacer un proyecto en el cual voy a ofrecer productos de consumo para toda la población, para todo el mercado potencial que cuente, pues sí necesito mayor información, necesito una metodología más confiable, como lo es esta, para que yo tenga claro sobre cómo va a operar mi empresa para lograr brindar ese producto o ese servicio y además que sea, al saber que está construido el producto o servicio, tomando como base las expectativas y necesidades de los clientes.
y que yo supe aplicar mediante la aplicación de esta técnica o esta metodología, yo supe valorar cada uno de los aspectos y analizar cada uno de los procesos hasta llegar al producto final, con una certeza mayor de que mi producto va a ser bien aceptado, que si lo hiciera otra empresa, que simplemente lo hace porque se le ocurrió y a la buena de Dios avienta al mercado al público, avienta el producto al mercado y después darse cuenta de que pues no es bien aceptado porque no fueron considerados los clientes en el desarrollo del producto, ¿sale? Eso es, en grosso modo, ya como conclusión, lo que nos brinda esta herramienta, ¿sí? La certeza de que al momento de desarrollar un producto o un servicio, hemos considerado como origen las necesidades y expectativas reales de los clientes, las hemos analizado con seriedad en nuestra organización, las hemos valorado y en función de esa valoración, gracias a esta metodología, nosotros podemos perfilar el producto o servicio con una mayor probabilidad de éxito a la hora de ponerlo a disposición de nuestros clientes. ¿Sale? ¿Sí me expliqué en esta última parte? Manifiéstense, por favor. Sí, que. Ok, muy bien. Bueno, nos queda un minuto y medio para este bloque. Por favor, vayan preparando su exposición. El primer equipo es el de Andrés Rojas y el de Carlos Ruiz, que nos va a hablar de justo a tiempo. Con ese vamos a abrir el siguiente bloque para que estén listos. El equipo 2, que quedó así, configurado con todos ellos. No sé si porque no asistieron o no estaban presentes, así fue como quedó. Espero que ya estén también preparados. El concepto de sistema de jalar y el uso del Kanban. El equipo 3, que es las 5 S y el Pocayoke. Y el SMD, Single Minute Exchange Device, o Development, no me acuerdo, creo que es Device, Luis David y Rubén Rojas. Y por último, la cultura de la calidad con Valente Bautista y Carlos Bautista. Si esto se alcanza a expresar en el siguiente bloque, pues ya ahí avanzamos. Si no, hasta donde nos quedemos, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos con el primer equipo en su exposición.